De nuevo, muy buenas noches para todas y para todos. De nuevo, bienvenidos acá al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la novela, con La Isla del Doctor Moreau. Creo yo que para la sesión de hoy, para los capítulos que nos corresponden para este encuentro, mucha situación en estos capítulos. Sí, o sea, qué capítulos tan intensos, pasó de todo, nos contaron más y bueno, los personajes metidos en un montón de cosas muy intensas. Entonces, pues nada, yo creo que hoy va a estar como muy nutrida también. La charla, pues así como han estado nuestras charlas de las sesiones anteriores. Además que bueno, también tengo por ahí un par de luego comentarios en algunos de los capítulos que leímos hoy porque me parece que hay unos elementos muy interesantes eh, a través de la voz de quien está narrando esta historia. Entonces, pues nada, ¿quién quiere comenzar? A ver cómo les fue con estos capítulos. Bueno, yo sentí que ya como los primeros capítulos de esta sección de capítulos que nos tocaron, redondeó un poco más y explicó un poco más qué era lo que estaban haciendo, por supuesto, los experimentos. Em, un detalle adicional era que también metía varios animales en uno, o sea, como que yo me imaginé que era solamente una especie que la trataba de convertir como pegándole, además fue muy raro pues el experimento, ¿no? Como que tienes, o sea, simplemente es como un pozo que va armando para que sea como más humano, pero entonces ya saber que ha metido varias criaturas, siento que con el fin de que fuesen más dóciles. O sea, se nota que puso una yegua como con un animal más salvaje, etcétera. eh, y como que esta era su gran experimento con un puma, que era muchísimo más salvaje que los otros animales que sí son salvajes, pero este era como mucho más y pues se salió de control. La parte que realmente me voló la cabeza esta vez fue eh, Prentic, olvidé Ujú. su apellido, perdón, cómo empezó a generar una deidad para poder salvar lo que sea que esté salvando en ese momento, que es el control sobre los animales, porque pues Ujú. se nota que están perdiendo el control y lo sabían en un principio que podía pasar, pero me sorprendió que él, a pesar de su molestia y pensamiento hacia Moro, pues lo haya ayudado de esa forma, no sé si se está ayudando él mismo, es lo que no sé, porque pues podría también calar ahí en la revolución de estos animales humanos. Pero realmente ese fue el pedazo que en esta parte me quedó ahí sonando mucho como crear un dios, ¿no? Un dios invisible, a raíz de lo que ya habían vivido con esta persona viva. Vale, muchas gracias, Alejandra. Sí, Prendiga ahí eh, cambió su actitud, o sea, en el curso de estos capítulos, definitivamente su actitud respecto de todo lo que está pasando en la isla cambió casi que diametralmente. De, de ese temor, de ese miedo, de esa sensación de opresión, de angustia que nos mostró al principio de la novela, a ahora involucrarse pues de esta manera y tratar como de entrar ya en una interacción como más directa con estas creaciones. Es como que uno dice, ¿qué le está pasando a este señor? Este señor, a qué apunta? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres lograr, señor Prendick? Claro, quedamos en el punto en que todavía no sabemos ahora qué es lo que él quiere. Yo había hecho como una reflexión, pregunta hace 8 días
que era que quería Muro. Efectivamente, pues el capítulo 14 se llama Las explicaciones del doctor Muro, donde es curioso porque sí lo explica, pero el mismo Prendick llega y dice, pero, o sea, sí, entiendo que usted con ese sentido que tiene de ciencia y de experimentación, pues quiere buscar, pues, no sé, el máximo logro o alcance, pero el mismo Prendick también se lo pregunta como, ¿por qué? O sea, ¿para qué? ¿Cómo así? Que era como más o menos la pregunta que le veníamos formulando un poco a la novela, sobre todo desde la sesión pasada ayer, y así como, bueno, ok, sí, interesantes los experimentos que estás haciendo, digo, interesantes, moderado, porque pues ya entendemos el nivel de violencia que conllevan, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que lo está motivando? Que bueno, él ahí más o menos en ese capítulo pues no nos lo va exponiendo. María José, te escuchamos. Hola. Sí, no, ahorita que mencionaste como que habías tomado unos apuntes y unas preguntas, también me puse a ver como cositas que habías subrayado en el libro. Y ese capítulo de El doctor Muro se explica es tremendo, 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 porque sí, o sea, nosotros teníamos un poco como esa hipótesis de que era como por ese deseo de que avanzara la ciencia, por verse capaz, que siento que un poco lo confirma, pero es muy oscuro, ¿no? O sea, digamos, ahorita viendo una cita que subraye, dice, eh, no se imagina el extraño deleite que estos deseos intelectuales producen. Lo que uno tiene ante sí deja de ser un animal, un semejante, para convertirse en un problema. Esto me parece tenaz, porque pues es como de verdad anular totalmente esa cuestión ética, ¿no? Y otra cosa que ha subrayado antes era como esto de hablar, bueno, de que ya se habían hecho este tipo de experimentos, pero de forma como subterránea, como a escondidas, como que él era como el primer científico en hacerlo, pero hasta menciona la Inquisición. Y es como, de verdad, ese es el modelo que quieres tener. Eh, pero sí, o sea, como que pues esa crueldad, ese, y también como anula como ese tema del dolor, ¿no? Porque el dolor como que pues cuando uno lo ve en el Puma, eso para uno es muy impactante y para Pendrick pues más o menos también, pero pues el Señor tiene todo un discurso, ¿no? Como para decir cómo estamos más allá y es como la creación y pues como esta idea como de una ciencia ilimitada, ¿no? Entonces pues es muy fuerte. Yo igual como que siempre mantuve mi sospecha con estos señores, como que tanto le estarán mintiendo pues a Pendrick, pero pues bueno, no fue ese como la línea que tomó la historia. Una cosa pues que a mí me llamó mucho la atención es que pues la vez pasada nosotros hablamos mucho pues como de lo que pues sentíamos por los animales, ¿no? Y como también un poco decir como pues este experimento, como esta falta de consideración por sus vidas y su todo y tal. Y algo que es muy curioso es que Pendrick como que eso casi que no se lo pregunta, ¿no? Que yo mencionaba la semana pasada que yo sentía que él tenía como una sensación mucho de asco, ¿no? Como de asco por la deformidad de los animales, pues un poco también por Muro, o sea, también, pero solamente como ya es bien adelante en los capítulos que leímos esta vez, como que él dice, oiga, sí, es que estos son animales que vivían felices como animales, y este señor, pues como por sus propios fines, pues como que les hizo todas estas cosas tenaces. Y una cosa que me pone a pensar es que pues la vez pasada creo que Alejandra y yo pues hablamos de Frankenstein, entonces lo hablamos un poco por esta idea de ser como un dios, ¿no? Pero como que la otra parte de eso, pues digamos como de Frankenstein, que pues a mí me parece como interesante el paralelo, pues es este tema como de, pues sí, esta idea como de la deformidad de un ser que es creado por un ser humano y no por un dios. Entonces, que de alguna manera eso también lo hace como más imperfecto, como que no es igual y nunca va a ser visto y respetado de esa manera como por la sociedad y el mundo al que llega, pero también como esa soledad, ¿no? Como esta experiencia, esta experiencia, no, esta existencia que termina siendo una existencia trágica, ¿no? Porque pues siempre están como con este conflicto interno, entonces como que aquí se habla mucho como de este conflicto de los instintos y la ley, y como la ley pues la tratan de usar un poco para controlarlos y tal,
Pero pues sí, es muy tremendo, no sé, es muy duro y es muy triste y bueno, creo que no estamos aquí tampoco como buscando ser abogados de Muro. No sé si iba a decir otra cosa. Siento que sí, pero se me está olvidando. Pero bueno, sí se me ocurre alguna otra cosa. Ah, bueno, digamos ese tema de lo de la ley. A mí también me llamó la atención como ese fragmento que señalaba Alejandra de cómo, pues un poco como Pendrick en esta situación de, pues pucha, se fue Muro, que era el hombre que los asustaba, y el hombre en el cual ellos respetaban la ley, pues hay que inventarse un dios. Esa parte también me pareció brillante, pero también porque no sé qué tan intencionalmente, pero es una crítica tremenda pues a la misma religión organizada, ¿no? Como que, porque de la religión se habla mucho, pues como que es esta idea de que hay un ser superior que te vigila como para que por miedo te autocontroles en el tipo de, pues sí, en la forma en la que te relacionas con los demás, ¿no? Como para no cometer pecados y tal. Eh, entonces, no sé cómo esta forma como tan cínica y tan instrumental de él de usarlo, pero también en un momento de mucho miedo, ¿no? Como de, pues estas criaturas se salieron de control, con toda razón, la verdad, pues porque con todo lo que les estaban haciendo, y esto pues como de haber probado la sangre y tal, y también es chistoso como ese no manejo que le da Muro como a ese momento en el que pues descubre lo de los conejos, como que un poco pues se salta a la conclusión de que fue el hombre leopardo, que es como el más instintivo, el que está como más descontrolado, pero pues el mismo Pendrick se dio cuenta de que el hombre que era como cerdo hiena, como que tenía algo que ver, o sea, como que se dio cuenta y como que un poco, yo siento que todos participaron como de esa pantomima, que era utilizar al hombre leopardo como un ejemplo, y que un poco por compasión Pendrick lo mata y murió como, ay, fue puta, ¿por qué no me lo dejaste vivo? Yo quiero seguir experimentando con él, tenaz, pero como que también ahí hay un poco una negligencia, ¿no? Como tú creas pues esta isla que es como un zoológico de criaturas pues hechas a tu medida por tus fines, y les creas una ley y no la cumplen y, o sea, terminas haciendo todo esto cuando pues también ahí hay un peligro, ¿no? Para las personas, para las demás criaturas, o sea, es terrible. O sea, lo mismo pues todo mal como este doctor Moro. Pero pues estuvo muy interesante como este bloque de capítulos que leímos para hoy. Gracias, María José. Sí, creo que pues ahora sí, más que nunca en la novela es imposible hacer el paralelo con Frankenstein, que uno diría, pues yo creo que hasta Wells habrá leído en su momento Frankenstein y se habrá alimentado de algunas ideas planteadas en esa novela, porque pues es un paralelo que es evidente que se puede establecer, que me lleva a dos reflexiones. Primero, lo avanzada que era Mary Shelley en su momento proponer una novela como Frankenstein, porque entendamos que Frankenstein fue escrita 90 años, 80 años antes que esta novela, eh, y que, claro, H.G. Wells lo que termina haciendo es como, bueno, voy a hacer como una reflexión loca al aire. Si Mary Shelley en Frankenstein está proponiendo traer a la vida a un humano compuesto, digamos, que de partes de otros y tratar de que esa creación termine siendo un humano funcional, digamos. Básicamente eso era como lo que Frankenstein quería crear. H.G. Wells da otro paso y llega y dice, ok, pero ¿y si yo quiero mmm, entrar en contacto con la naturaleza y modificarla para que ciertos seres empiecen a tener esa, llamémoslo, humanidad? Es como un segundo paso a las propuestas de Mary Shelley. Eh, sí, o sea, a mí me parece muy interesante porque es como seguir explorando la misma idea, pero dar un paso más. En Frankenstein, la naturaleza no es un elemento fundamental. Recordemos que además sucede en Ginebra y bueno, es un contexto totalmente diferente. En cambio, aquí es como estoy en un espacio, primero, muy de la naturaleza, o sea, sentimos que pues, está rodeado pues esto de naturaleza y de vida,
Y además es una isla, o sea, estoy aislado del mundo para que en ese aislamiento yo pueda hacer lo que se me venga en gana, que es básicamente, me parece, la actitud de Muró. O sea, es como yo me he aislado, es porque es el único lugar donde yo puedo con plena libertad hacer los experimentos que yo quiera al nivel y a lo máximo que yo pueda lograr. Que ahorita retomaremos esa idea de qué es eso máximo que es lo que quiere alcanzar en sus experimentos. María C., te escuchamos. Bueno, gracias. Hoy abriendo la cámara para que Diego no se sienta solo en pantalla, como hacíamos al comienzo, cuando yo llegué. Bueno, este capítulo creo yo que 14, que necesita pues una vivisección, porque es que es muy curioso cómo este escritor no nos da esto como por cuotas, ¿sí? Sino que llega y de una vez, alguien dijo la vez pasada que cada vez que tiene una pregunta el autor se la resuelve. Y acá terminamos en el capítulo anterior con una cantidad de preguntas y llega este señor y dice, bueno, ¿quería algo? Ahí lo tiene todo. Si quiere saber cómo piensa este señor, entonces tenga todo de una vez. Bueno, ¿qué me llamó la atención de esto? Pues que esto es en 1890, creo, más o menos, sí, como al final de ese siglo, bueno. Y está tocando los temas que están ahorita en boga en el desarrollo de la ciencia médica. Todos los temas que están ahí están en este momento y ya no resultan tan polémicos. Y claro, es que en ese momento se están utilizando para algo que no es ético, que no tiene un sentido claro, etcétera, y que es personal. Entonces, que digamos que es lo más grave. Pero yo creo que él también nos quiere llamar la atención sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, alguien mencionó ya que él acude a unos ejemplos de algunas cuestiones que ya se hacían en cirugía, en trasplantes. Bueno, lo que menciona, todo es cierto y es poco para lo que se estaba haciendo en ese momento y en diferentes partes, en diferentes países. O sea, desarrollos que se consideraron terribles en ese momento y fueron sancionados, esto casi todos, pero que fueron desarrollos que en algún momento alimentaron todas estas ciencias. Eso ya no lo podemos negar. Entonces él acude para sus propósitos a la cirugía, a la hipnosis, ¿sí? Es de lo que habla. Entonces, la cirugía, porque puede traer y llevar partes de unos animales y otros para lo que él quiere hacer, que es supuestamente un ser humano. Un ser humano con una descripción que él tiene de lo humano y que es donde justamente está su fracaso. Entonces, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado con la cirugía y todo lo que se está proponiendo además, y con los trasplantes también. O sea, ya en este momento no es extraño hablar de trasplante de cabeza, o sea, que no se ha logrado, pero que se han hecho los ensayos en qué? Pues en animales. Claro, bajo unos parámetros, una ética, etcétera, aceptados, pero que cada vez van, digamos, de alguna manera corriendo sus límites, solo que son aceptados por una comunidad, ¿cierto? Son aceptados por la comunidad científica y ahí está la gran diferencia con lo de este señor. ¿Para qué quiere la hipnosis? Para que estos animales abandonen sus instintos y tengan un modo de pensar racional o un modo de actuar, pues que no sea instintivo. Resulta que en este momento en que estamos se ha descubierto la epigenética, que quiere decir que la genética no es inamovible, sino que hay posibilidades de transformarla con el medio ambiente, bueno, no sé, la alimentación, la forma de vida, etcétera. Entonces, muy interesante. Y lo otro, la otra inquietud de él es la del cerebro, que en este momento sabemos también que hay un altísimo desarrollo de
se me fue, de la neurociencia, ¿cierto? Que va a eso. Están descubriendo cuáles son las sinapsis que se dan en el cerebro para saber cómo modificar el cerebro y el cuerpo a raíz de esto, a través de esto, a través de este conocimiento. Entonces, esos son temas que están vigentes y que él quiso que nos fijáramos en eso, me parece a mí. Pero hay un tema que fue la talanquera para él y por eso entiendo yo que lo usa él como uno de sus argumentos y es el dolor. Es el dolor. Entonces, hace un extraño razonamiento, un absurdo razonamiento más bien, diciendo, bueno, en la evolución lo que no va sirviendo va quedando atrás y va desapareciendo, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre se desarrolla, no necesita tanto el dolor para saber que está enfermo o para saber que le pasa algo. A mayor desarrollo del ser humano, menos importancia al dolor, según él. Entonces, en algún momento, eso no va a ser importante. La evolución va a hacer que eso no sea importante. En algún momento, aunque él no lo dice así, pero esa es la conclusión que yo saco. Como no va a ser importante, no nos impresione el dolor, ¿cierto? Incluso, mire, no me duele el músculo cuando hago esto, etcétera. Entonces, el dolor va a dejar de ser útil y es semejante argumento tan fútil para poder hacer lo que tenía que hacer, porque ese era uno de sus mayores obstáculos, porque sí está hablando de vivisección y sí está manejando a estos seres en vivo, ¿sí? En vivo, y no estamos hablando de anestesia, estamos hablando del dolor, no estamos hablando de la anestesia, a pesar de que es reciente, ya existe para esas fechas y demás, sin embargo, no se habla para nada, ¿cierto? Estamos en una isla tropical donde probablemente hay cosas que incluso sirven para eso, pero ese es un tema que se borra. Y el otro argumento curiosísimo que utiliza es el de su método. Entonces, fuera método científico, fuera comunidad científica, fuera los pares y las publicaciones, o sea, a mí que nadie me mire, ¿yo cómo hago? Yo me hago una pregunta. Yo desarrollo un procedimiento para encontrar la respuesta. Yo lo desarrollo. Yo encuentro la respuesta y esa respuesta me genera otra pregunta. Y así. Entonces, ese es el método del Señor. Entonces, es un cuestionamiento que está haciendo el escritor también a mi modo de ver, al mundo de la ciencia. ¿Sí? O sea, se reúnen allí, formulan sus respuestas y sus soluciones, pero a ver, pongámosle más sentido a este asunto y demás. Entonces, pues es que es un capítulo que para mí es un libro y entonces sería muy largo seguir con el tema del capítulo. Después hablaré de otro tema. Mil gracias. Muchas gracias, Marce. Me hiciste recordar que, a propósito como de esos elementos que siempre hemos encontrado por lo general en ciertas novelas de ciencia ficción cuando acuden a lo real o a la realidad, cuando en Frankenstein, eh, para darle vida al monstruo, utiliza el galvanismo. Si recuerdan quienes participaron de ese ciclo, recuerden que el galvanismo era efectivamente un procedimiento que para principios del siglo XIX se estaba usando para ciertas cosas, entre esas para intentar darle vida a los seres muertos. O sea, ese era un método real, aplicado. Aquí me parece interesante dos cosas. Uno, la hipnosis. Porque uno diría, pero ¿cómo así que la hipnosis? Pero recordemos que para esas fechas, finales del siglo XIX, Freud utilizaba la hipnosis como parte de su tratamiento para todas las histerias y todas las cosas de sus pacientes. Ese era uno de los métodos válidos para finales del siglo XIX. Era un método médico. Recordemos que Freud, su formación de base es médico. Él utiliza esa práctica médica con sus pacientes. Entonces, claro, Muró
como un científico de su época llega y dice, no, pues es que a mí me sirve este método para poder lograr ciertas cosas en estos seres modificados. Y lo segundo de la modificación, que me parece la más loca de todas, es crea estas hibridaciones a través del, hace la comparación con las plantas del injerto, ¿no? Que se acuerdan cuando a uno le enseñaba en el colegio como coja este tallo y entonces lo corta y pone una ramita y entonces luego sale una mora con sabor a cereza. Y uno dice, hombre, sí, pero era una planta, hombre. O sea, aplicar la misma lógica a un animal es una cosa un poco loca. Pero, de nuevo, es un procedimiento que se podía y se puede llevar a cabo científicamente y pues desde la biología. Y recordemos pues que H.G. Wells tiene su formación en ese campo. Entonces él llega y dice, de nuevo, para alimentar la narrativa de la novela, él llega y dice, ¿y qué tal si yo cojo un experimento de la biología como es hacer los injertos, pero no en plantas, sino en animales? ¿Cuál sería el resultado? A mí me parece que esa es una pregunta que él se tuvo que formular en algún punto de la escritura de la novela y decir, ¿qué pasa? Y bueno, y es lo que nos está proponiendo finalmente en la novela. Eso me parece interesantísimo porque así es como podemos entender cómo es que una novela se alimenta de la realidad. Claro, María C. lo señaló muy interesante al principio de su intervención. La novela nos pone a pensar en temas contemporáneos, cosa que una buena novela siempre hace. Pero además entendemos que esos elementos que pone H.G. Wells en la novela los está tomando de su realidad para alimentar la historia que está construyendo, para que se sienta verosímil, para que uno llegue y diga, oiga, ¿y qué tal si es una novela? De nuevo, es una novela, es ficción, pero nos está poniendo a volar la imaginación de una manera tremenda, llegar y decir, ¿y qué tal si estos procedimientos se llevan a cabo en seres vivos mamíferos y entonces hago, y uno dice, wow, la historia es muy loca, pero por lo mismo loca se terminó volviendo muy interesante. Esos dos elementos era que quería señalar. Y, bueno, un poco sí lo del método científico, me parece que es muy interesante porque yo lo sentí, y pues digamos que lo comparto pues para que en algún momento quien quiera comentar también, yo lo sentí como esa idea de la ciencia, a ver, lo expreso? La ciencia como un camino de la racionalidad humana. Porque efectivamente, uno de los elementos que se plantea Wells dentro de la novela en la charla entre Prendick y Muro más o menos nos está diciendo, es que lo que yo necesito de estos animales, que los estoy intentando humanizar, son dos cosas. Uno, que efectivamente pierdan sus elementos instintivos, pero segundo, y por eso como que le fastidia que hayan leyes, y eso es interesante, le fastidia que hayan leyes porque las leyes como que todas los mantienen en una suerte de letargo. ¿Qué quiere Muró? Que sean racionales. Y a mí me parece que ese concepto de racionalidad es muy kantiano. O sea, es como que se puedan gobernar a sí mismos. Eso es lo que desearía Muro con todas estas estrategias científicas sobre estos seres. Pero pues están en el punto en que la única manera para poderse gobernar es a través de las leyes. Interesante cosa por ahí. Nayarit, te cogí caminando hacia algún lugar, pero te escuchamos. ¿Me escuchan bien o más o menos? ¿Cómo?
que si me escuchan bien o más o menos. No, yo creo que va a pasarme, vamos a quitar el Bluetooth, me va a pasar al... ¿Mejor? Mucho mejor. Listo. Ay, son un montón de cosas. La primera es que para ese momento todavía no estaba la anestesiología, la anestesia como tal, las técnicas para lograr la sedación de las personas en el momento de intervenirlas quirúrgicamente no estaban desarrolladas. Estaban en ese proceso de experimentación. De hecho, hay un libro, es un ensayo de divulgación científica que se llama De matasanos a cirujanos, donde relatan cómo dentro de las cosas que se hacían en estas escuelas de medicina era que en la noche se reunían en el anfiteatro, en las morgues, pues a ver precisamente ejercicios de experimentación, y dentro de esos ejercicios estaba precisamente casos en los cuales utilizaban la hipnosis como fórmula para controlar al paciente para que no se moviera y se dejara intervenir. Pues es que este libro está centrado esencialmente en la vida de Joseph Lister, y Lister también está en un proceso de búsqueda precisamente de eso, de un método. Y estaban como, es que no me acuerdo si la palabra era léudano, con el que hacían como una especie de licor. Estaba también, y entonces pues el licor también adormecía a las personas y probaban algunos narcóticos, pero lo usual es que eso fuera a palo seco. Entonces, para mí, esta historia se relaciona efectivamente con o sea, el comportamiento del doctor Moreau y el comportamiento de Víctor Frankenstein es similar en la medida en que ambos querían ejercer ciertos experimentos, pero sin un propósito identificado, sino como por el simple hecho de experimentar. O sea, era como hacer la ciencia solo por la curiosidad, sin ningún propósito. Ese es el primero. El segundo, retar a las ideas sobre lo que es la humanidad y el origen de la humanidad. Entonces, tenemos, sí, eso es el amor al arte científico. Y entonces en eso tenemos que está el tema de la bioética. Pues para mí el problema acá es de bioética, que es un problema reciente, o sea, realmente nadie se lo planteaba antes. Esto es ya de finales del siglo pasado para acá que empezamos a revisar esos temas, porque a nadie le parecía, por ejemplo, contraproducente que se probaran los medicamentos de anticoncepción en Puerto Rico para ver qué pasaba, y los que servían, si se los administraban a las mujeres en Estados Unidos, y los que no, pues qué embarrada. Entonces la bioética es una cosa muy reciente, y este par de sujetos en esas dinámicas pues simplemente están retando eso, retando la idea de la humanidad, la idea de la ciencia, la idea de la ética aplicada a la medicina, que en su momento también justifica muchas otras cosas, porque es que precisamente la curiosidad científica es muy útil para llegar a las respuestas que hemos llegado, solo que tiene que haber ciertas preguntas. Y eso también me hacía pensar en un cuento de Asimov que se llama El Chistoso, donde un científico hace preguntas pero relacionadas con el humor. Y pareciera que no tuviera sentido, pero sí tiene sentido. Entonces, es muy común que ciertas personas en este ejercicio de experimentar con la ciencia sientan que tienen unas autorizaciones para hacer lo que quieran, y el resto de la humanidad y sus consideraciones éticas les resultan un estorbo. Pero eso también yo lo uno mucho con esta teoría
del superhombre, es que llega un momento en el que mi conocimiento, mi personalidad, mis necesidades y mi visión del universo es tan trascendente que está por encima del resto de la humanidad, y por eso me puedo permitir la licencia de quitarle pedazos a unos cuerpos y darles vida, o modificar seres vivos para dotarlos de humanidad. Obvio que ahora, por ejemplo, yo pues, aunque yo hago un pacto ficcional con Wells, pues hay pedacitos donde se le salen las costuras, ¿no? Porque pensaba mucho en el habla, que parece algo tan simple, pero realmente es mucho más complejo, y que básicamente ninguno de estos animales podrían hablar, esencialmente por el diseño de la lengua. Entonces, bueno, me quedaba con esas cosas de cómo sería un Wells hoy desarrollando esta misma idea, porque es que lo que sucede es completamente factible. O sea, es completamente factible tener una isla para uno solo, porque ya hay un montón de multimillonarios que son felices comprándose la tierra. Es fácil hacer, o sea, sí hay islas para ejercer pederastia sin problema, hay islas para poder ejercer esta experimentación, y en qué medida, ya me pongo conspiranoica, en qué medida no sabemos si alguien lo está aplicando, porque de todas formas, si uno tiene ciertas enfermedades raras, sí, hay muchos ejercicios que se resultan siendo estudios de laboratorio. Bueno, ese era otro punto. Siento que en esta parte, la razón por la que se responden muchas preguntas es porque precisamente la estructura narrativa está muy influenciada por la policíaca. Y entonces, en esa medida, es lo policíaco lo que prima en la fórmula del relato. Y por eso, de hecho, de entrada sabemos que el tipo se va a salvar, de entrada sabemos que el tipo de alguna manera sale de la isla y que va a tener una vida después de ese lugar. De entrada sabemos que hay algo malo en la isla, porque él lo dice desde el principio. Entonces, como que todo el tiempo te está dando la información para que no te cuestiones tanto, porque no es el misterio. Realmente no existe un misterio. Y eso me parece muy llamativo, porque de alguna manera como que el imaginario alrededor de esta obra es de misterio, es como si fuera un thriller psicológico, pero no tiene nada de thriller psicológico. O sea, las cosas son como son y no te las voy a enmascarar, no les voy a poner niebla. Me gusta eso, que no hay niebla narrativa. Y en cuanto hace un momento hablábamos como de algo de aspectos psicológicos, y estaba pensando que preciso, yo estoy leyendo, pues a la par estoy leyendo muchos libros, este librito de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que es maravilloso, porque Oliver Sacks es un neurocientífico, y entonces él, como neurólogo, se enfrenta a aspectos muy extraños, a enfermedades, pues a síndromes muy extraños. Y pensaba en cierta medida cómo la manifestación de estos, vamos a decir que son de estas filias, fobias, bueno, de todas estas enfermedades, de estos trastornos, terminan siendo también formas de unas expresiones de la animalidad que siempre se nos olvida, ¿sí? Hay aspectos y sobre todo, que si hay una parte que no tenemos muy clara, es la fisiología cerebral. Entonces, a veces pareciera que una cosa es psiquiátrica, psicológica, pero resulta que no, que simplemente es fisiológica y es un aspecto de la neurología. Y es muy complicado identificarla, porque lastimosamente no venimos con un manual de funcionamiento. Y aquí Muro juega mucho con eso, tanto tiempo después, porque siento que ha sido una pregunta
que sobre todo en la medicina es permanente. O sea, en los bajos fondos, en la raíz del mal de la medicina, está mucho de ese aspecto, de esa curiosidad que quiere sobrepasar los límites éticos, los límites del dolor, los límites de las consideraciones sociales y culturales, todo eso para poder encontrar respuestas a preguntas que todavía no sabemos que tenemos. Sí, y que al final la respuesta sea 42. Si no se han leído la trilogía de 5 partes del autoestopista intergaláctico, ese chiste no tiene gracia, pero es buenísimo. El caso es que hay muchos aspectos que mantienen viva la historia del doctor Moreau en la medida en que las mismas limitaciones permanecen y cercan de alguna manera a las comunidades científicas, pero no necesariamente como un aspecto de censor, sino como un ejercicio de consideración frente a el dolor o los efectos de lo que desarrollamos. Entonces, por ejemplo, usualmente a nosotros se nos hacía más fácil pensar en el dolor de estos animales porque son mamíferos, ¿no? Pero pues los insectos sienten dolor. Y eso, y de hecho, muchos de los ejercicios de laboratorio que se hacen con moscas de la fruta. Entonces, pues nadie considera a la mosca de la fruta como un ser que siente. Por ejemplo, las cucarachas tienen mucha sensibilidad y uno no se lo plantea cuando la ve en la casa, uno solo quiere eliminarla de las mejores formas posibles, lo más eficientemente posible. Entonces, ¿cuáles son los criterios o los parámetros que también establecemos como sociedad para decir, este dolor es admisible, pero este dolor no es admisible? Aquí están los límites. Y eso que uno lo podría llevar al extremo de, bueno, el dolor del ratón versus el dolor del ser humano, de alguna manera es un juego que en países como el nuestro se hacen, pero ya en otros escenarios. Es como ir a una sala de emergencias y ver que hayan personas retorciéndose del dolor, esperando atención y que de alguna manera ese proceso de triage digan que tu dolor es menos importante que el dolor de otra persona. Y ahí aprovecho para meter la cuña para contarles a quienes no lo sepan que existe una cosa que se llama violencia médica y que principalmente las víctimas suelen ser mujeres o personas del género femenino o personas de las diversidades, porque resulta que en muchos casos las enfermedades femeninas no están estudiadas, porque resulta que también aquí es curioso que hayan personajes que son hembras, ¿no? Porque resulta que el cuerpo humano ha sido estudiado primordialmente desde la perspectiva de los machos, no de las hembras. Y entonces recientemente se están dando cuenta que cuando una hembra humana se queja de dolores o cólicos menstruales, no es porque sea una quejica, sino porque efectivamente un cólico menstrual duele lo mismo que un ataque cardíaco. Entonces, y con todo y eso tienen que hacer su vida normal. Entonces, son aspectos que parecen de allá del siglo antepasado o del siglo pasado, pero que se viven en el presente y que tienen mucho sentido. Tiene mucho sentido además que la curiosidad científica nunca hubiese llegado antes de que las mujeres entráramos en el mundo de las ciencias y sobre todo las ciencias médicas. Nunca se hubiera planteado que la diferencia de los cuerpos era trascendente para hablar del dolor o de la enfermedad, a pesar de que se sabía pues que tenemos una diferencia notoria que no son las mamas, sino el útero, y que eso no llevara a esa pregunta. Entonces, bueno, todos esos elementos que dije así a la carrera y que de pronto se me quedan un poco a la guachapanda, son como todas las cosas que le incitan a uno esta novela. Y por eso me parece que es la clase de historia que se debe inscribir en lo que es un clásico de la literatura, porque tiene la capacidad que tiene Shakespeare y es abordar la esencia
de lo que es la cultura de los humanos y que esa esencia es inmutable, o sea, resiste el paso del tiempo, de los siglos y sobre todo, una cosa que parece sorprendente, resiste los avances científicos. O sea, de lo que este señor se imaginó a lo que tenemos hoy, pues pasó una planadora llamada microchip, ¿sí? Y en todo este camino siguen vigentes esas preguntas. No es un tema de tecnología, que eso también me parece trascendente, que nada de estas discusiones tengan que ver realmente con tecnología, sino con elementos de la esencia de la humanidad, lo que hace que la ciencia ficción sea siempre el mejor escenario para abordar eso, aspectos de la humanidad contados en forma de, esto es solo una historia, no te estoy llenando con un tratado filosófico, pero tienen mucha más filosofía y muchas más preguntas que quizá un artículo científico de un psicólogo o de un filósofo. Y es eso. Muchísimas gracias, Nayarit, por tu reflexión a la cual adscribo totalmente. Yo insistía hace un rato y siempre he insistido aquí en el club de lectura que uno reconoce una buena novela, creo que primero cuando lo atrapa en su historia, en su narrativa, pero segundo, cuando nos pone a pensar en nuestro presente. El presente del momento en que sea, no importa, o sea, puede ser el del 2010, 2025 o 2100, no importa. Pero si la novela me pone a pensar mi presente, uno dice, hombre, el autor ha elaborado un gran trabajo narrativo que a través de todo lo que ha elaborado me está interpelando en mi actualidad. A propósito del dolor, quiero leer rápidamente el fragmento donde Muró lo expone, porque expone cosas muy interesantes, a mi modo de ver muy interesantes. Llega y dice el señor, después de haber alegado con Prendick de que no, es el dolor para qué. Luego, yo soy un hombre religioso, Prendick, como cualquier hombre sensato debe serlo. Puede ser, sospecho, que yo conozca mejor que usted los caminos que siguió el Creador en este mundo, porque yo he investigado sus leyes a mi manera toda mi vida, mientras que usted, entiendo, ha estado coleccionando mariposas. Y una cosa le digo, el placer y el dolor no tienen nada que ver con el cielo o el infierno. El placer y el dolor, bah, ¿qué es el éxtasis de los teólogos sino una prueba de la misma ignorancia que la historia de las huríes de Mahoma? Esta obsesión que hombres y mujeres tienen en el placer y el dolor, Prendick, es la marca de la bestia de la que proceden. Dolor, dolor y placer los tenemos solo mientras nos revolcamos en el polvo. Muró, además de ponerse muy poético en esa exposición. Claro, evidentemente hay un elemento crítico muy fuerte con la religión, en donde, que es, o sea, yo hablaba hace un momento de lo racional, precisamente por esto, porque recordemos que toda la propuesta de la ilustración, que yo siempre la asocio con el señor Kant, todo ese proceso de la ilustración era básicamente empezar a decir, ¿cómo me deshago de todo eso que parece que me gobierna para poderme gobernar a mí mismo, ¿no? Que siempre fue, digamos, parte de esa búsqueda de la ilustración kantiana. Yo necesito que el ser humano se gobierne a sí mismo y que no tenga algo externo que lo termine determinando. Parece ser que esa curiosidad científica de Muro apunta todavía
finales del siglo XIX, a eso. Y digamos que a través de los capítulos por ahí sigue desarrollando esas ideas, pero en algún punto me puso a pensar como, oiga, seguimos enfrascados en ese mismo problema. El problema que plantea la ilustración por allá en el siglo XVIII sigue siendo un problema actual. ¿De qué manera nos gobernamos a nosotros mismos? ¿Es posible? ¿Se puede alcanzar? ¿Se puede lograr? ¿Bajo qué parámetros o qué criterios se podría lograr el gobierno de sí mismo? Bueno, que además es un término que, si mal no estoy, Foucault por ahí lo retoma dentro de muchas de sus cosas que dijo. El gobierno de sí mismo, como objetivo, llamémoslo científico, de lo humano. Y yo creo que en esa seguimos. Y que parece ser, no sé, cada vez es más lejos. Porque siempre encontramos que hay cosas externas que nos gobiernan. En este caso, él quiere romper una relación fuerte que es el instinto y ese problema con el dolor y el placer. No me puedo dejar gobernar por esas sensaciones y por esos instintos. Necesito romper ese elemento porque ese elemento me mantiene todavía, diría Muro, en la bestialidad. Reflexión interesante, pero bueno. Esa reflexión sobre la iglesia me hizo reír porque esa multinacional sí que ha lucrado el dolor y el miedo a experimentarlo, sí. La multinacional del dolor. Bueno, y por ahí entre chiste y chanza, Alejandra mencionaba a los amigos del nacionalsocialismo y yo siempre llego casi siempre con estas reflexiones al mismo lugar. Uno de los problemas de la ilustración como teoría, donde uno llega y dice, si yo voy a intentar hacer experimentos para hacer que la humanidad sea mejor como proyecto, recordemos que los nazis, ese era como parte de su principio. O sea, toman esas ideas y dicen, y bueno, vamos a intentar llevar este proyecto a sus últimas consecuencias, un poco como Muro, diciendo voy a llevar mis experimentos hasta sus últimas consecuencias, y uno llega y dice, pero es que las últimas consecuencias terminan siendo muy problemáticas. Demasiado, diríamos nosotros. En el caso de la novela, pues ya nos dimos cuenta, este, esta, este accionar sobre el puma se le termina saliendo de las manos. O sea, termina creando un ser que es incontrolable, es ingobernable. Y al no poderlo gobernar, pues termina siendo lo que termina siendo. Y que termina afectando a toda la comunidad, porque pues todos llamados por la sangre, de nuevo como que por ese instinto, como que quiero, quiero romper otra cadena que parece que está surgiendo, pues que es la cadena del látigo y del amo, ¿no? Cosas muy interesantes que está planteando esta novela. Alejandra. Bueno, justo estaba escribiendo que el capítulo se llamaba La catástrofe porque, claro, es como el momento que rompe un antes y un después y que Prentic lo está viviendo en ese momento. Como tú lo decías, el tema de la sangre y que sea la sangre y es como algo que no podían hacer, ¿no? No podían probarlo porque les generaba o les desataba el salvajismo y siento que eso se vive, digamos, hoy en día con las mascotas, hoy que los perros están en su furor más alto siendo hijos, eso pasa mucho y en muchos por eso los huesos y todo como que los meten en hornos para que se tuesten y para que no tengan como esa sangre cruda, sino que sea ya controlada para que no les remueva instinto. Y realmente yo lo he visto y sí ha pasado. Entonces, como que también me hizo pensar esta humanización de los animales en la humanización actual, obviamente, de nuestras mascotas, ¿sí? Y del desarrollo de la inteligencia que tienen, porque no sé si han visto muchos videos que ahora los perros hablan
con unos botones donde piden y saben y están relacionando un poco, por supuesto, los sonidos y el lenguaje con lo que tienen que ir haciendo. Y, y me pasaba una historia, yo tengo muchos perritos y había una de ellas que en especial hacía muchas cosas como humanas y como que lo aprendía, se sentaba en el sofá a hacer visita y era una cosa muy loca de ver porque se sentaba ahí con las dos paticas arriba como, ¿saben? Como mirando y aprendiendo. Entonces es bien curioso ese desarrollo, em, que a uno sí le pica. Y hablando del método científico, siento que en parte cuando cuestiona y se crea esta deidad invisible para poder controlarlos, siento también que hay una crítica, de cómo no podemos perder el hambre del cuestionamiento, porque de eso se trata la ciencia. O sea, la ciencia siempre no es tanto resolver preguntas, sino hacer las preguntas. Entonces, como que cuando estos animales, él les expone que no se ha muerto y que sigue, que no, que andaba de parranda, haciendo que estos animales no se cuestionen, porque también está la parte de la psicología que están manejando estos seres, que es algo como que si nos muestran de a poco, como que si hay una ley, como que si tienen igualmente un idioma de ellos, pero también se hacen entender con los humanos humanos. Entonces, es inevitable pensar en la psicología que manejan, o sea, por dentro como todas estas cuestiones, tanto filosóficas como éticas también en ellos, contrastadas con una ley que les impuso, pues, el ser que los creó. Em, y pensaba también en Montgomery, cuando como que siento que Prentick ahora está siendo un poco líder, ¿no? Y entonces ya se ha tomado, la libertad de asesinar y de ordenar, y también le botó el whisky, no sé qué estaba tomando, el coñac a esta persona, a Montgomery, pero entonces también pensé en por qué él era un borracho, ¿sí? Porque Muro le cuenta a Prentic por qué está haciendo esto, que realmente, pues finalmente yo puse un fragmento que realmente no tiene ninguna finalidad, salvo saciar su propia investigación y de sus propias preguntas y etcétera, y quiere al final nos muestra en sus experimentos que dice que van 120 y están vivos casi 70 bichos así, y que nos describen como unos están terribles y horribles y que ni ojos a llegar al que más humano es. Entonces, ¿cuál es la perfección que realmente quería alcanzar esta persona? Entonces siento que convenció a Montgomery de cierta forma, pero esta persona tiene que estar bebiendo y siento que ahí hay un tema también psicológico, porque él como que todo el tiempo está tomando, como que eso siempre ha representado algo que no quieres, confrontar o que te duele o que sí, porque también lo describen como una persona que siente una empatía por las bestias que no las ve como Moró, él las ve diferentes, él se trata diferente con estos seres, pero siento que estas descripciones de estar tomando, de la preocupación y todo, sí siento que tiene tal vez, o sea, como que no lo describe tal cual, pero tiene una lucha interior, o sea, tiene una lucha interna de el compartir con estas personas. Y también me parece muy curioso cuando Prentic empieza a comparar esto, claro, o sea, como que es su realidad y está viendo un montón de cosas y que dice esto es lo más ridículo, o sea, a pesar de todo el dolor, de las leyes, de todo, es muy ridículo comparado con la realidad afuera, ¿sí? De mi ciudad, de qué es esto, es como una burbuja bastante extraña. Y ya pues para cerrar, lo que quería decir era como que me estaba pensando también en lo que estaba comentando, Nayarit hace un momento, sobre cómo si la ciencia era basada en el estudio del cuerpo, masculino, etcétera. Y recordé mucho cuando salió la píldora anticonceptiva para las mujeres, que eso revolucionó la manera en que ya tenían el derecho de profesar su sexualidad de la manera en que la quisieran hacer. Pero entonces ahora, o sea, actualmente, desde el año pasado, están desarrollando una
para los hombres, pero no ha salido porque no cumple con el criterio ético que no se tuvo con el de las mujeres, porque a las mujeres les afecta mucho hormonalmente, como saben, físicamente, hay dolores de cabeza, o sea, es una cosa bien pesada, pero no ha podido salir al mercado el de los hombres porque no ha cumplido como con todas las características éticas para que ellos no vayan a tener ningún problema. Gracias, Alejandra. Hace un rato que mencionabas que Muró básicamente hacía ciencia por amor al arte, y creo que ahorita más o menos volvías a retomar la idea. Entre chiste y chanza, básicamente eso es lo que le está diciendo. Cuando él llega y dice, yo lo que quiero alcanzar es la máxima plasticidad de estos seres, está hablando prácticamente de un elemento estético. O sea, él casi que está considerando que la ciencia, o esa ciencia que él está aplicando, tiene una relación con el arte. O sea, es como que él se considera a sí mismo un artista de la ciencia. Muy, o sea, claro, como en esas ideas medio megalómanas de ciertas personas, ¿no? Que llegaría a decir como, porque además me recordó, ahorita que lo estaba pensando, al Silencio de los Inocentes. Un poco Hannibal Lecter es eso. Hannibal Lecter era un enamorado de sus cosas, o sea, no era, él era violento, sí, pero él estaba como buscando un elemento estético ahí rarísimo. Es una idea que me parece que, de nuevo, ha estado gravitando en al menos cierto tipo de narrativas de ficción, por lo menos de ficción, de pensar cierto tipo de creador como un creador que, más allá del elemento científico, está creando un elemento artístico. Interesante. Robinson, lo escuchamos. Bueno, no quiero extenderme tanto porque hemos estado hablando en torno básicamente a la domesticación, ¿cierto? Y es una pregunta buena. La pregunta es, ¿quién domestica a quién y para qué lo domestica? Me parece muy plausible que la señora María C. González hace énfasis en el capítulo 14 frente a la conversación, porque es que ahí está el eje principal. El doctor Muriao, no sé cómo decirlo, no hablo francés o inglés. Muró, así. Muró. Me llama la atención de que él mismo, claro, dice que hay procesos químicos que también pueden cambiar. Bueno, los procesos físicos cambian los químicos, es una manera de control. 2, la educación moral. 3, que la belicosidad se domestica. Y acá hay un punto interesante, porque la idea es que, por ejemplo, si hay guerreros, y esos guerreros son agresivos, pueden quitarme mi poder. Entonces, ¿cómo mantengo el balance sin que nos agredamos física y emocionalmente? Básicamente es eso. Me causó curiosidad también el comentario de que la sexualidad reprimida se transforma en emoción religiosa. Algo interesante. Y algo que me llama también la atención es sobre los kanacas, porque la descripción física de ellos es de piel amarilla, no es blanca. Entonces, ¿por qué utilizan por qué utilizan a los kanacas para hacer ciertos trabajos manuales que no tienen los kanacas que sí tienen los hombres blancos? En este caso, una pregunta interesante. Y también me deja la reflexión última de que el doctor Murió no se atreve a, a moldear con libertad las manos y las garras. ¿Por qué no? Porque si se atrevió a moldear todo y a moldear inclusive la forma de pensar, ¿por qué no esas partes, no? Bueno, más adelante, a ver acá, voy a tratar de aterrizarlo con un comentario también que dijo usted, profesor, de el gobierno de sí mismo. La idea de gobernarse a sí mismo, por ejemplo, usted me hizo pensar en Borges y yo, que hay dos entidades, ¿no? Borges se duda a sí mismo, dice,
estoy pensando, pero hay otro yo que también está pensando conmigo mismo al mismo tiempo. Eso, y bueno, para no ser tan exagerado más allá, pues miremos las cosas, digamos, de que generan control, religión, internet, la educación misma genera un tipo de control. Y más allá, llevándolo ya a la era digital, pues miremos qué es lo que causa, digamos, un cierto tipo de domesticación, como si fuera una especie de domesticación invisible que no se puede ver, pero está, que puede caber la posibilidad. Por ejemplo, ustedes saben que el cerebro siempre está registrando, ¿no? Siempre está consumiendo información. A la par, por ejemplo, yo veo un ejemplo muy claro. Cuando usted se mete a Facebook y los memes aparecen como yo pensaba que, jajaja, ja, ja, o yo, que todo está en primera persona. Cuando usted lee eso y pueden ser comentarios a veces tontos, qué pena la palabra, algunos otros muy inteligentes, pero eso va dejando un registro, un registro, un registro, un registro, un registro, que a la vez se lo va domesticando sin que se den cuenta. También las imágenes visuales. Por ejemplo, allá en Europa me llamaba la atención de que las personas ricas hacían unos eventos gratuitos, entre comillas, cada fin de semana, y eso generaba ciertos impactos visuales. Y ellos después los calculaban, según me contaban unas personas más adentro, de que ellos después miraban los resultados de cómo se comportaban las personas de acuerdo a esos impactos visuales que estaban recibiendo, porque esa es la idea, mantener un balance, o al menos así lo percibo yo. Trato de ser cordiales con ellos para no salirme para no meterme en problemas, porque la belicosidad de alguna manera, pues no sé, si se tiene que calmar la belicosidad, se tiene que domesticar de alguna manera para que sea agradable, aterrizándolo más al presente. Allá ahorita están discutiendo de cómo salvamos ahorita el planeta, ¿cierto? Porque se nos está saliendo de las manos las inundaciones, los cambios climáticos, etcétera. Entonces están pensando cómo enviar mensajes suaves para la gente del tercer mundo, entre comillas, que tienen impacto, pues todos estamos dentro del mismo círculo o semicírculo. Entonces, ¿cómo domesticamos a los de allá de una manera suave? Porque directa ya vieron que no es posible. Bueno, y eso es lo que me llamaba la reflexión. No quiero extenderme más, gracias María C, muy plausible el énfasis, muy acucioso y bueno, gracias. Muchísimas gracias, Robinson. Y muy interesante ese elemento de cómo nos vende allá a los de acá. Oh, sí, Respecto, señor. sí, señor. Es que es real. También, bueno, tuve la oportunidad de hacer varias conexiones allá y algunas personas sí fueron muy directas conmigo, especialmente unos de Europa del Este, y dijeron que nosotros, algunos colombianos, sí les parecían un poco salvajes. Sí, directamente me lo dijeron. Y yo soy consciente, claro, que acá la manera, por ejemplo, en que se resuelven los problemas muchas veces es de manera violenta. Uno, la gente acá no recicla y tiene malos hábitos. Luego se les inunda las calles y vuelve y juega el mismo juego, etcétera. Entonces están tratando es como de educarnos de una manera suave, a mi modo de percepción, para que, hombre, es que todos estamos dentro del mismo círculo, no nos podemos salir. Ah, tristemente, algunos de ellos sí me confesaron que sí sentían miedo visualmente cuando, por ejemplo, les preguntaba a ellos, bueno, ¿por qué no me miran a los ojos? Especialmente con algunos alemanes, algunos finlandeses, y ellos decían que no soportaban la mirada. Y yo les decía, pues eso es racismo. Pero a la par, el racismo de ellos es inclusive es miedo, porque cómo domar a otra persona porque se puede salir de las manos. Y el ejercicio del doctor Muro es claramente eso, cómo conllevamos esa paz otra vez. Y lo más interesante al final, cuando ya termina de hablar con el señor Patrick, es que Patrick le da las armas, pero el doctor Muro le dice, no, tranquilo, llévelas.
porque yo confío en usted. Y eso me hace pensar, profesor, una reflexión un poco curiosa porque usted dice, las leyes os darán libertad. Bueno, o acá se ha planteado que las leyes dan libertad. Las leyes en Estados Unidos, por ejemplo, dice, bueno, la Constitución dice usted tiene el derecho de llevar armas, ¿cierto? Pero en la colombiana no. Entonces, acá la ley, ¿cómo funciona? ¿Al revés o la tienen malos americanos? Y ya solamente era eso. Gracias, profe. Muchas gracias, Robinson. Esa reflexión última que su merced hace acerca de la ley, claro, uno a veces lo ve como algo abstracto, pero además como mm, homogéneo. Y pues no, pues no. Y me parece que un poco el malestar de Muró respecto de esa idea de la ley, que además, recordemos que la idea de la ley la termina implantando pues uno de los canecos que dice, es que esa gente llegó y empezó a decir cosas y ahora están repitiendo las cosas. O sea, esa gente, no yo, porque de nuevo, él quiere crear sujetos racionales que se puedan gobernar, pero no, llegó alguien y entonces empezó a repetir y entonces todos están repitiendo y entonces eso es lo que los gobierna. Claro, ese malestar que siente Muro también es una voz que está diciendo como, bueno, ¿y cómo es que opera realmente la ley y la ley para quiénes y de qué manera? Me parece también muy interesante que la novela nos empuja un poquito como a pensar en esas cosas. Y lo otro que quería decir rápidamente, que era lo que estábamos hablando de las manos, pues yo siempre recuerdo que los que saben de arte y particularmente de pintura, pues dicen de las cosas más difíciles de pintar de un humano son las manos. O sea, eso no es tan de gratis llegar y pintar una mano. O sea, pinte un rostro, sí, pinte un cuerpo bien, pero vaya y pinte una mano. Y que efectivamente, pues, todo el Renacimiento, todo el arte del Renacimiento, pues lo que terminó demostrando era parte, la gran maestría que tenían los artistas precisamente para, pues, crear las figuras que creaban, pero además poder lograr unas manos que efectivamente fueran expresivas además. A mí me parece que por eso mi hipótesis de que Muró se considera un científico artista, que claro, por acá creo que lo señalaba María José, le falta porque pues no ha logrado, o sea, no sabe cómo modificar pezuñas, o sea, es que imagínense eso, quiero modificar una pezuña para que parezca una mano humana, no friegue, o sea, mano, usted ya le está pidiendo demasiado a la vida para intentar ese tipo de cosas, pero pues eso es finalmente la persecución de él como lo que yo considero científico artista, ¿no? Y venga, un momento por aquí, ¿qué más decían? Si le falta espíritu, sensibilidad artística, claro que decía María José. Viene también la pregunta de que ya no está Muró, el hacedor de todo, ¿cómo se van a aportar? Que esa es una pregunta que nos queda ahí a puertas de el siguiente pack de capítulos, porque pues nos toca mirar si ya, o sea, además, narrativamente es algo muy loco. La novela se llama La isla del doctor Muro y antes de llegar a la última parte de la novela, Muro está muerto. Es como, mataron al protagonista. O sea, al que al menos lleva el nombre de la novela y uno dice como, ¿y entonces? Claro, porque el protagonista evidentemente es Prendick, pero pues mataron al que lleva el nombre en la portada, entonces uno dice, uy, está muy loco. Toca ver qué va a terminar sucediendo efectivamente con estos seres donde ya no tienen esta figura, pero pues ya tenemos una intuición con lo que hizo Prendick, de intentar, o sea, él está intentando una cosa muy loca, si ven lo que dijeron, ¿no? Lo que dijo Prendick, ¿no? No, es que no está muerto, sino como que pasó a otro plano, y uno dice como, o sea, te estás dando garra de una manera loquísima, pero bueno. Necesita su cuerpo. Sí, o sea, sí, su cuerpo y entonces dice, no, pero esto trascendió. eh, Adrián, Y estos capítulos me parece que tocan bastantes temas respecto a eso. Y a mí me hizo pensar mucho en un libro que leí hace un tiempo y que para mí me impactó, que es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Y entonces
Empiezo, digamos, por los últimos capítulos, que menciona que Prendick se termina como identificando con las bestias, como él las llama, porque ve que el doctor Muro hace sus experimentos, pero no hay ningún propósito detrás. Y en este libro que menciono, hay una crítica, un reclamo de Jesucristo a Dios en un encuentro que tiene respecto al propósito de la creación que él ha tenido, ¿sí? Y entonces creo que, digamos, no creo, esto es un tema que a mí me causa bastante interés, además de porque soy una persona que me considero religiosa y que esa pregunta siempre la he tenido, digamos, en mi mente a lo largo de mi vida, del propósito de nosotros como seres humanos aquí, que al parecer no hay. Entonces, lo mismo pasa con estas bestias y eso me hace, digamos, eso también, así como le pasa a Prendick, eso también me hace a mí identificarme con estas bestias. Otro punto que quiero añadir, digamos, a este tema. Eh, para mí, el doctor Muro, su propósito es encontrar la esencia del ser humano. ¿Qué hace al ser humano humano? Y entonces, durante los capítulos, por lo menos que hemos leído, se tocan elementos que de otras lecturas, así como ustedes mencionan, hay otras lecturas, creo que refuerzan el hecho del ser humano, que está el tema del lenguaje, que está el tema de las leyes. En estos capítulos se menciona el tema de las prohibiciones, que por ejemplo nosotros como sociedad también nos rigen unas leyes, digamos que soportadas en unas prohibiciones. El hecho de que nos prohibamos entre nosotros matarnos y lo respetemos nos ayuda a conformarnos como sociedad. Y estas bestias, repito, como Muro y Montgomery las llaman, eh, a ellos también o sea, Muro y Pendrick también les establecieron ciertas leyes y ciertas prohibiciones, eh, que al final van haciendo o van reforzando esa idea de que estos animales están empezando a tener características de seres humanos. Hay una parte, por ejemplo, el tema del hipnotismo, también me hacía pensar en el libro de Un Mundo Feliz, que no se habla exactamente del hipnotismo, pero se habla de ese tema de que en el sueño, si uno repetía un audio, que uno lo aprendía, pero en el libro de Un Mundo Feliz, se usa ese tema para hablar de la formación moral de las personas. Entonces, repito, esto refuerza la idea de que, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, que el doctor Muro usa este tema del hipnotismo para crear una moralidad, en estos animales, eh, con tal de que se vayan formando cada vez humanos. Entonces, todas estas, digamos, ideas que ahorita más o menos recuerdo, me hacen eso, sentir que él se siente un Dios que está buscando la esencia del ser humano para, a partir de encontrarlo, llevarlo a su límite, potenciarlo. A mí me surgía la duda, bueno, ¿por qué él experimenta con animales específicamente? Quiere combinar las capacidades intelectuales y sociales del humano con las capacidades físicas, de los animales. Bueno, y otros temas que la verdad trataba de yo como de hilar, pero no sé, me enredo, me siento, la verdad, repito, me siento un poco abrumado porque son muchas ideas que yo durante las lecturas tuve y que además con las veces que ustedes participan y las ideas que ustedes comparten, pues también como que se me hace un nudo. Pero bueno, básicamente eso. Muchísimas gracias, Adrián. Eh, pues ante todo agradecerle esa reflexión, que además creo que su merced sintetiza la novela muy bien. O sea, sí es la historia de un tipo que se siente Dios y que con ese poder quiere entender qué es un ser humano. Que es interesante porque qué es un ser humano a partir de la modificación de los animales. Ese planteamiento me parece que es lo que más interesante hace a esta novela. Porque pues cualquiera partiría pues pues no, pues yo directamente ejerzo ese poder sobre otros humanos, pero no. No, aquí es llegar y decir, yo teniendo este conocimiento y esta habilidad y todo esto que me hace como científico, quiero entender lo humano, pero viéndolo a través de esas modificaciones de lo humano, de los animales,
para intentar volverlos humanos y en ese camino de humanización, efectivamente entender lo que es un humano. Una novela escrita en 1898 que es profundamente valiosa para leer en 2025. Por ahí ya lo había dicho, creo que Nayarit hace un rato, es un clásico y como clásico hay que leerla, María C., te escuchamos. Ok, gracias. Pues quiero ir a lo de las manos, porque yo había leído, pensé que había leído, entonces lo busqué y efectivamente lo había leído. Este señor dice, cosa que es muy curiosa, la forma humana que ahora obtengo con relativa facilidad es ágil y graciosa o corpulenta y fuerte, pero pues nada de lo que ha hecho es ágil y gracioso y son unos seres contrahechos, pero bueno, no voy a eso. Dice, pero suelo tener problemas con las manos y con las garras, partes muy dolorosas. ¿Sí? Entonces, es un tema importante para él lo del dolor de todos modos. Entonces, partes muy dolorosas que no me atrevo a modelar con libertad, ¿sí? No como si no pudiera o no tuviera la habilidad, sino que tiene ahí como un obstáculo para seguir adelante con el tema. Y ya habíamos hablado de esto, sin embargo, es la sutil tarea de reorganización del cerebro donde reside, bueno, esta cosa se me cambió de página, pero enseguida dice, pero lo que realmente para mí es insatisfactorio es el control de las emociones. No sé dónde está el control de las emociones, que creo que es un poco a lo que Diego ha acudido y Robinson también ahora. Entonces, efectivamente, ese es un tema muy importante en la época y que no se ha encontrado y que ahora al parecer ya se tiene mucha claridad sobre eso, en dónde está la amígdala, qué tanto controla las emociones, bueno, todo ese tema. Cuando al comienzo él habla de las formas que él utiliza o los mecanismos, él habla de la extirpación y del cambio de actitud. Y yo creo que está hablando de la lobotomía, no sé. Y también ahora cuando habla un poco de esto del control de las emociones, pues era como se buscaba en esa época, ¿no? De una manera física, no sé, yo de eso no sé, como dicen de oídas, yo de eso no he estudiado. Bueno, pero hay un tema interesante que se trajo ahora y es como el perfil psicológico de este personaje, porque él hace las modificaciones y como él está buscando un humano, cuando modificó creo que fue a un mono, entonces dijo mi primer humano. Y él decía que era algo espectacular, pero después poco a poco va diciendo que no, que eso era algo terrible, totalmente deforme, que no se podía mover, que reptaba, que era totalmente contrahecho. Bueno, y él en cada modificación o cada ser nuevo que hace, que estructura, él ve que este sí es, ¿sí? O sea, es un obsesivo total, obsesivo en muchas cosas. Entonces él ve que este sí es, pero que va aflorando poco a poco la animalidad y realmente pues lo que crea es muy feo desde muchos sentidos. Pero también hay algo que me llama la atención con esto de la animalidad, porque él dice que después de que están creados, comienzan a tener ciertas actitudes y que lo observan a él, ¿cierto? Y habla del dolor que estas creaciones, entre comillas, están sintiendo y lo identifican a él con ese dolor. Y eso es efectivamente lo que pasa con el puma. Y bueno, no solo con el puma, pero el puma, como dijo creo que Alexandra, pues es más salvaje y digamos que no ha entrado en esta domesticación en la que es muy interesante esto de que hay cosas que no se deben hacer, pero pues es que eso pasa en todas las comunidades humanas, hay cosas que no se puedan hacer, ¿no? Ahí están los tabúes y ahí está el incesto y ahí están esas prohibiciones de cosas que se ha llegado a la conclusión de que hacen daño o bueno, alguna cosa. Entonces, bueno, era solo ese temita, gracias. Muchas gracias, María C. Que además de generar dolor, es un problema moral, que es otro problema que anda por ahí gravitando en la novela,
no desarrollado del todo, pero lo han comentado. Claro, tiene que haber límites o si no, esto se desordena demasiado. Y además recordemos cómo al principio de la novela Prendick escuchaba el sufrimiento del puma. Sus alaridos y sus gritos y todo, que lo llevaban al desespero. Acuérdense que Prendick era como, no puedo seguir escuchando esto porque me parece terrible. Pues imagínense lo que les terminó haciendo para lograr que lo que terminó creando fue un ser por encima de las capacidades de control, de cualquier control. Al punto que, pues, se le salió de las manos. Voy a hacer un comercial rapidísimo a propósito de las películas. Las personas que hacen aportes al Club de Lectura Un Mundo Feliz pueden recibir, gracias al aporte, las 2 películas, las 2 adaptaciones que existen de esta novela, una del año 1977 y la más famosa del año 1996, creo que es, la de Marlon Brando y Val Kilmer. Las podrán recibir si ustedes realizan un pequeño aporte al Club de Lectura. Cierro mi pequeño comercial. Ahí tienen. Nada, sigamos. Andrei. Se me tiene el micrófono cerrado. Ah, qué bueno ver tantas cámaras encendidas. Llegué tarde porque estaba precisamente con la lectura. Bueno, cuando comencé el primer capítulo de hoy, yo decía, ¿por qué toda novela tiene que tener unos capítulos explicativos, unas partes explicativas que son bien chanchuquesas? ¿Sí? Afortunadamente en este caso, por la síntesis del escritor y la extensión de la novela no fue tan larga y se pasó rápidamente, pero hay muchas. Así que ya hemos visto aquí la de El hombre en el castillo, la de Barranquilla 2132, la de, ¿cuál fue? La de Bolaño, no recuerdo el título ahorita. Bueno. Estrella Distante. Esa también. Y escuchándolos, pues para mí finalmente este tipo no es un artista, o si es un artista, pero con un gran ego, como ya lo he dicho, al ser Dios y demás. Y en cuanto lo de las leyes, yo no las conté, por ahí las señalé, las subrayé obviamente. Yo decía, pues esta vaina es como si fueran los 10 mandamientos, fácilmente, ¿sí? Entonces ahí, ya que ustedes lo han dicho, pues está todo la parte de la religión. Me llama mucho la atención que sí, decían lo de las bestias, Penry lo decía, Moreau lo decía, todos lo decían, decía pues que las verdaderas bestias acá son ellos, o sobre todo es Moreau, la verdadera bestia como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere romper? Y decía yo, pues si quiere humanos así, pues haga humanos, no tiene que transformar humanos a partir de animales, sencillo, fácil, ¿sí? Es lo más sencillo, porque es que los tiempos que daban allí en una semana, su primer experimento creo que fue en una semana que lo sacó. Yo decía, fue madre, miles de años que se llevan a cabo, experimentos que hoy en día se llevan a cabo con mucha tecnología, que ya lo decían por allí. Y les llevan años y años y a veces no los terminan. Y este man en una semana ya fue puchica, lo hizo, ¿sí? No sé si están los 7 días también en que Dios creó el mundo. También podría ser eso. Pero entonces llama la atención. Y en cuanto a las manos, yo diría que sencillamente es porque no tenía esa habilidad. Hay o había, yo no sé si todavía sigue vigente este señor, un cirujano, si mal no recuerdo su español, lo apodaban las manos de Dios, porque precisamente era capaz de hacer, o es capaz de hacer cirugías, no sé si sigue vigente, de hacer cirugías que ningún otro cirujano en el mundo ha podido, ¿sí? El hecho de implantar manos a personas que no han perdido completamente los brazos, o sea, unas cosas que uno decía, wow. Y ese es casi que el único que ha tenido como esa habilidad, ¿sí? Entonces yo diría que allí más que eso sería de pronto como la habilidad como tal. Y en esto de adelantos científicos, el pollosaurio. Hace unos años en Chile hicieron y están haciendo experimentos precisamente de ingeniería inversa, creo que es que le llaman, en donde han cogido o cogieron en su momento, en el 2016, pollos, embriones y
pollos embriones, mi hijo, que se va a dormir. Pollos embriones en donde les alargaban una parte del hueso para que sus patas quedaran lo más parecido posible a las del tiranosaurio Rex, ¿sí? También llegaron a jugar con el hocico y con parte de una de las pezuñas o de los dedos para que quedara de una forma más parecida a los tiranosaurios Rex. Y yo decía, bueno, ok, chévere, Jurassic Park, pero bueno, de ahí, ¿para qué más serviría esto, sí? Y por ahí les mandé una fotico al WhatsApp de un libro, bueno, el libro se llama, es de Alfonso Cruz, creo que él escribe sobre todo es infantil y pronto un poco juvenil. Se pareció chévere que se llama, ahí no se ve, bueno, ahí no se ve, Los libros que devoraron a mi padre. Y en el capítulo 7, que precisamente se le dedica a este libro que estamos leyendo, dice por acá algo muy interesante. Los animales pueden ser irracionales, pero no son estúpidos, y la humanidad no es algo a lo que aspiren. Además, si hay seres vivos deshumanizados, son precisamente los humanos. El resultado de los animales humanizados tendían a regresar a su condición primitiva, la de los animales. ¿Sí? Bueno, el miedo, el dolor, que es con lo que finalmente Moreau supuestamente quiere batallar, pero termina haciendo eso mismo para batallar sobre eso. Se parece muchas veces a lo que hacen todos los gobiernos, pero voy a colocar acá un ejemplo que es el de Bukele. Sí, hay definitivamente personajes que no deberían salir jamás de la cárcel. Acá en Colombia los tenemos, los hemos tenido, han sido viralizados, toda la cosa. Pero cuando se deshumaniza hasta tal grado como está pasando allí, ¿qué le queda a estas personas cuando salgan? Es decir, ¿cómo se vuelve nuevamente a la sociedad? Y así lo estamos viendo en este ejemplo en la isla. El dolor, el miedo, las leyes, es lo que realmente hace que estos animales humanizados, humanoides, como quiera llamársele, se muevan en últimas y nada más. Muchísimas gracias, Andrei. Nayarit. Casi hago males. Voy a empezar de atrás para adelante. El pollosaurio, hay un cuento de Asimov precisamente de eso. Asimov es un personaje que crea una máquina del tiempo, va al pasado, regresa y se trae unos huevos de algún animal, de algún nido. El tema es que al inventor no lo conocen por la máquina, porque la máquina solo aguantó un viaje y se destruyó, sino por el hecho de que esos huevos se empollaron y sacaron un animal exquisito que sabe a pollo. Entonces, apenas dijiste lo del pollosaurio, pensé en ese cuento. El siguiente punto es sobre las leyes. Es que las leyes terminan siendo, yo hablaba la sesión pasada de que son un relato que nos inventamos como comunidad y que acordamos creérnoslo. Y en la medida en que creemos todos en las mismas cosas o pactamos que vamos a seguir esas mismas reglas, pues nos vamos entendiendo y organizando. Entonces, ahora preguntaba, creo que Robinson, sobre el tema de las armas, y resulta que es que la Constitución estadounidense de Estados Unidos de América tiene muy poquitos artículos, tiene como 12, 14, o sea, es muy cortica. Y se hizo en un proceso de guerra y se hizo en un proceso de combate de términos de enemigos. Y realmente el artículo no dice que puedes portar armas, dice que tienes derecho a defenderte. Con dos cosas muy diferentes, defenderme que atacar. A veces la mejor defensa es un ataque, pero el asunto aquí es que en Colombia, por ejemplo, nuestra constitución, que tiene como 300 artículos, fue producto de un proceso de paz de entrada. Y nosotros establecimos dentro de los acuerdos como sociedad que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Por ende, aunque las armas puede que sean permitidas, solo en escenarios muy, muy específicos está autorizado que tú tomes una vida.
cuando te estás defendiendo. Mantenemos el derecho a la defensa, pero le entregamos el monopolio de la violencia al Estado. Y por eso es que invertimos tantos recursos en entrenar a seres humanos para convertirse en asesinos, que son pues estos grupos armados legales. Esa es la diferencia. Y precisamente eso también lleva a que esa perspectiva, nosotros tenemos una constitución muy reciente, pues versus la de ellos, donde tenemos una perspectiva frente a los derechos humanos, que son como las modificaciones que se han venido introduciendo de forma legislativa y de forma jurisprudencial allá en Estados Unidos, pero que nosotros acá lo tenemos también con complementos jurisprudenciales, explicando cómo el eje central de la organización como república es el ser humano. Y por eso las premisas iniciales de la Constitución son el respeto a los derechos fundamentales. La vida en primer lugar. ¿Por qué? El derecho a la vida, esto me siento en clase, perdón. El derecho a la vida no es a que tú estés vivo, porque pues, o sea, la muerte es una cosa esencial en la existencia de los humanos. Es el derecho a que no te maten a la larga. Para mí, cuando decimos la vida es un derecho, bla, 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 realmente lo que decimos es tienes el derecho a que no te mate nadie. Tienes el derecho a existir sin que otro te mate. Y precisamente por eso tampoco introducimos las penas de muerte, no solo porque nuestra fiscalía sea realmente un asco, sino porque tenemos estos problemas, ¿sí? De que tenemos una noción, yo no puedo decir que yo respeto la vida y al mismo tiempo decir, pero en ciertos escenarios, ¿qué es lo que sucede muchas veces en los combates entre los militares y los grupos, cuál sea el grupo con el que se enfrenten? Y es que si yo te elimino en un combate, si yo tomo tu vida en un combate, realmente no es que yo esté amparado para tomar tu vida, sino que en esas dimensiones estoy cumpliendo con un deber y bueno, bla. Sí, pero no es que yo tenga una patente para decir, ah, sí, mato al que yo quiera, que eso es como la discusión y bueno, ahí venimos otros puntos, pero es eso. Nuestra constitución tiene esas diferencias. La noción del ser humano es muy importante. No avanza como quisiera, pero es importante tenerlo en cuenta, pues porque a la larga todos terminamos siendo ciudadanos y la globalización también hace que esa noción exista. Y por último, que fue lo primero lo que pensé sobre la estética, porque me encanta que aquí varios dicen, ah, no es un artista, no es un artista porque todo le quedaba feo, pero no, porque es que la estética, la belleza es un concepto muy subjetivo. Sí, y por fortuna, ¿no? Entonces, porque en algún lado del universo yo le debo parecer atractiva a alguien. Entonces, yo necesito que la estética sea completamente subjetiva y lo que a nosotros nos parece monstruoso, no necesariamente le va a resultar monstruoso a alguien como Muró, porque es sencillo. A la larga, yo lo que quiero es otra cosa. Sí, yo estoy haciendo, o sea, yo sé que estoy partiendo de esto, así como todos los fetos son feos y después los niños chiquitos también, hasta que toman una forma distinta y se hacen bonitos. Igual pasa como con estos experimentos, o sea, no son lo que él quisiera, ¿sí? Pero no porque no sean como nosotros quisieran, o sea, no necesariamente la visión o la aspiración estética de Muró coincide con la que tenemos como lectores, porque precisamente eso es lo que justifica que él haga híbridos. O sea, a mí la hiena con cerdo no me cuadra, ni el toro como con perro, o sea, esas cosas para mí no tienen sentido. Pero la noción estética de Muró debía de alguna manera de inspirar la forma en que él hacía esas hibridaciones. Entonces, puede que él diga que son una porquería y nosotros coincidamos, pero no necesariamente porque tengamos la misma aspiración. Estéticamente, a lo mejor para él no fueran tan malucas las cosas como lo son para nosotros. Por ejemplo, a mí me dolía cada vez que hablaban de este animal despellejado, del perezoso sin desollado. O sea, me ardía la piel de solo pensar en un ser
privado de su piel y sobre todo en un ser que tiene pelaje, porque digamos que como mamífera también tengo cierto pelaje y me parece que la exposición en un ambiente, eh, salado, como es una isla, o sea, yo sentía dolor todo el tiempo, no sé cómo, o sea, debo decir que lidiar con esta novela es bastante fuerte. Y ahora, entre broma, hablaba que yo esperaba sexo y esas cosas malas. Sí, me da culpa, porque de alguna manera yo pensaba, pues, experimentación, ponga y mezcle óvulos de humano con espermatozoides de animal. Pero claro, es que estamos muy lejos todavía. O sea, sí, eso es otra característica que hace bellísima esta obra, y es que se te olvida la época en que fue escrita. O sea, se te pasa, cuento te pasa como si lo escribieron ayer y ¿por qué no pusiste esto? Porque sabes que una persona ayer también pudo haber intentado hacer ese experimento. Una persona hoy podría estar pensando hacer ese experimento sin usar los espermatozoides y los óvulos, sino yendo directamente al mamífero ya hecho. Entonces, ese es otro aspecto de la obra que me parece que es para venderlo. O sea, yo sí me estoy convirtiendo en una testiga de la ciencia ficción y diciendo, alguien quiere leerse esta novela que es buenísima. Esta es una de esas novelas que hay que llevar de puerta en puerta, de amigo en amigo, de enemigo en enemigo, de hacer algo para que la gente la conozca y que sea más allá del mito de Brando con Val Kilmer. Gracias, Nayarit. A propósito de ese elemento estético, la mejor prueba es precisamente Prendick, porque él dice en un momento, repito, que llegué a acostumbrarme a aquellos animales humanizados. 1000 cosas que me habían parecido antinaturales y repulsivas rápidamente empezaron a resultarme naturales y habituales. Supongo que todo en la vida adquiere el color del tono común de lo que nos rodea. Montgomery y Moreau eran demasiado peculiares y especiales como para que yo pudiera conservar mi idea de humanidad bien definida. O sea que sí es, claro, lo estético pasa por la mirada. Y lo está diciendo H.G. Wells en 1898. Esa idea de que lo estético pasa por la mirada es una idea que luego la estética lo desarrolla en el siglo XX. Pero ya Wells, a final del XIX, ahí lo está sugiriendo. Claro, como estaba inmerso en una historia de ciencia ficción, y recordemos, para quienes son nuevos en el club de lectura, el problema que siempre ha tenido la ciencia ficción dentro del canon literario. La ciencia ficción dentro del canon literario siempre ha sido literatura de segundo orden, de segundo nivel, incluso a veces mala directamente, desprestigiada. ¿Por qué? Porque es que se ponían a inventar cosas y porque casi siempre el canon literario apunta a la novela realista. Y esa es la que valora. Un poco como lo que pasa con los Oscar y las películas. Les gusta el drama, pero no les gusta la ficción pura y dura. Eso pasa en la literatura y eso pasaba con la ciencia ficción. Y estoy diciendo que pasaba hasta hace 10 años. La ciencia ficción siempre ha sido menospreciada. Entonces, claro, Wells está proponiendo cosas muy interesantes en la novela, de reflexión, por ejemplo, de lo estético, pero seguramente no lo tomaban muy en serio porque pues estaba en el marco de un científico que está intentando hacer animales humanizados. Ese tipo de cosas pasaba con la literatura de ciencia ficción. Robinson, lo escuchamos. Bueno, profe, ya enganchándome con su último comentario, ¿cómo es posible? Si es que, por ejemplo, el boom ahorita en Europa es, todos los chicos estaban leyendo ciencia ficción. Sí, ¿cómo así? Y Nayarit me hizo dar una risa. Me hizo dar mucha risa
sea, en buena vibra me hizo reflexionar y dar mucha risa en algunos comentarios. Y profe, cabe la posibilidad de preguntarnos cómo nos domesticaban a nosotros cuando pequeños. Por ejemplo, en mi caso, que me tocaba ver televisión pública, cuando yo veía muñequitos, pues tocaba ver Dragon Ball Z. Y mire lo paradójico. eh, cuando, cuando las caricaturas estaban en su primer nivel, tenían el cabello negro, eran blancas, amarillas, pero tenían el cabello negro. Cuando subían de nivel, su pelo, su cabello, era rubio y tenían los ojos verdes, ¿cierto? Eso yo les hacía reflexionar a ellos allá, les decían, es que miren que cómo nos domestican desde pequeños para que haya como un cierto tipo de respeto hacia ustedes. Y ustedes no es que sean perfectos, porque ustedes tienen lo del holocausto nazi, etcétera. Hay cositas que también se equivocaron allá. Y, profe, quería compartirle algo que podrá sonar un poquito extraño, pero cuando yo regreso de allá y llego acá a Colombia, la impresión que me da llegar al Dorado, acá al aeropuerto, no sé por qué, pero comienzo a ver a los colombianos o a las personas que estaban acá como si fueran hienas. Tristemente, no sé por qué, pero jugando con la palabra estética, claro, como si a mí me domesticaron de que estos estereotipos eran los buenos, y evidentemente la mayoría de películas, los salvadores son rubios, son americanos, son grandes, etcétera. Miren cómo nos domestican desde pequeños, ¿no? Miren cómo nos están domesticando todo el tiempo. Al principio tuve un choque acá cultural, bueno, un choque visual, un impacto visual, pero ya luego se fue relajando, se fue mirando acá otra vez y bueno, estoy acá otra vez de nuevo. Pero sí hay una domesticación fuerte visualmente hablando. Gracias, profe. Muchas gracias, Robinson. Un poco voy a apuntar a lo que está comentando Nayarita ahí en el chat. Como yo soy de la generación X, yo fui criado con Candy Candy y José Miel. Y eran unos animes tan deprimentes y tan tristes que uno dice, hombre, yo sufrí a una depresión a los 8 años. Allá todos se morían, allá todos sufrían, todo era un drama terrible, eso mejor dicho, no, cada capítulo a José Miel se le moría el amigo, el que acaba de conocer, eso era una cosa tenaz. La educación emocional a mis 8 años era, le mataron otra vez al amigo, eso era terrible. Eso básicamente era lo que yo veía a los 8 años y uno dice, pucha, es que uno le ha tocado duro en la vida. Bueno, eh, bien, damas y caballeros, nos queda una sesión, nos queda la última sesión, la perseveración del coyote. Para la siguiente sesión, pues ya es el remate de la novela. Vamos a saber qué pasa, cómo cierra, cuál es la conclusión, qué pasa con Prendick, pues dentro de la isla. Ya sabemos que sobrevive, ya sabemos que, pero ¿qué pasa con Prendick dentro de la isla? Ya Muro está muerto, o sea, toca ver cómo es que él termina su trasegar en este lugar. Entonces, eso es lo que nos queda por saber, creo yo, y yo ya lo intuía y se los dije al inicio de esta sesión, iba a ser muy nutrida la charla y la discusión porque me parece que estos capítulos nos estaban proponiendo los temas más fuertes del autor, o sea, el autor aquí, en este punto que es básicamente la mitad de la novela, iba a proponer sus ideas básicas, que creo yo las hemos expresado de manera muy clara en la noche de hoy. El libro que les dije ya me spoiló el final. Eso sucede, eso sucede. Bueno, quienes se vieron las películas, pues seguramente también un poco. Entonces, vernos en 8 días a la misma hora, por el mismo enlace, para encontrarnos para el cierre de la isla del Doctor Moreau
de H.G. Wells. Como siempre, agradecerles profundamente su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, duerman, sigan leyendo. Y ahí nos vemos. Y gracias a los que prendieron cámaras, se les agradece infinitamente.